¿Qué tal? Saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta breve capacitación sobre la farmacia magistral, sobre las etapas en las cuales el químico farmacéutico o el farmacéutico en la denominación de cada país que se le da al profesional especialista en medicamentos tiene a bien poder realizar. Esto es todo el proceso desde el desarrollo, la formulación, la preparación, la dispensación, en algunas ocasiones la indicación farmacéutica y la farmacovigilancia hecha a esos medicamentos que se preparan y se elaboran. La farmacia magistral es muy amplia y pues termina siendo el corazón de la labor del farmacéutico, ya que desde los orígenes de nuestra profesión, en todos los lugares del mundo, quienes se han especializado en los medicamentos, los han preparado, los han evaluado, los han mejorado. Y pues bueno, esto es algo que hoy en día lo seguimos manteniendo, quizá con menor volumen, eh, sobre todo a raíz de cambios en la industrialización de la preparación de medicamentos, pero que hoy en día tiene muchísimas ventajas respecto de las especialidades farmacéuticas elaboradas por la industria. Como vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña capacitación, van a ser algunas de estas ventajas las que nos van a situar en una posición estratégica para atender a varios nichos de pacientes necesitados de la implementación de todas nuestras habilidades como farmacéuticos. Sin más por el momento, empecemos. Primero retomando la definición de medicamentos magistrales que les pongo en esta diapositiva y que bueno, está tomada de uno de los documentos de referencia en la preparación de medicamentos en Iberoamérica. Eh, bueno, como pueden ver aquí en las letras en negritas, uno de los primeros aspectos de un medicamento magistral es que es individualizado, especialmente diseñado para un paciente. Hay pacientes que no toleran ciertos ingredientes activos, por ejemplo, una paciente que le indican tomar carbonato de calcio, pero cuando toma carbonato de calcio en tabletas masticables disponibles en el mercado, tiene reacciones adversas. Se le aplican las diversas técnicas de tamizaje para identificar una posible reacción adversa relacionada con el consumo de un medicamento y inevitablemente tiene un puntaje muy alto, ¿no? Por ejemplo, con el famoso algoritmo de Naranjo. Entonces, nosotros como farmacia magistral, como químicos farmacéuticos especialistas en medicamentos, tratamos de simplificar las formulaciones y ir quitando esos ingredientes que pudieran ser los responsables precisamente de tales reacciones adversas. Es decir, el tratamiento lo tratamos de enfocar con una alta precisión en las necesidades del paciente, en sus características biológicas, sobre todo también en otros pacientes que necesitan dosis que no están disponibles en la industria y que tendrían que estar haciendo malabares, por ejemplo, al tratar de fraccionar tabletas y que corren el peligro de dosificar mal lo que se están tomando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es un medicamento especialmente diseñado para un paciente considerando la mayoría de sus condiciones. Luego, pues obviamente que es parte de una prescripción recetado, de ahí el nombre original y el origen de este término que es receta, ¿no? En la cual vienen los ingredientes, en algunas ocasiones el modo de preparación y la indicación de cómo se van a usar. Es decir, los medicamentos magistrales no son otros, sino aquellos que están prescritos por un médico en la cual se me indican los ingredientes que se necesitan. En este caso, muchas veces se indica solamente los principios activos y deja a nuestro criterio como profesionales especialistas en medicamentos el añadir los excipientes necesarios. Todo este preparado, todo este proceso que se tiene que llevar a cabo debe ser guiado por los principios de buenas prácticas en elaboración de los medicamentos, un control estricto de la calidad, tanto de las materias primas, del producto terminado, etcétera. Y bueno, sobre todo hay que enfatizar en este último punto
que caracteriza a los medicamentos magistrales, que es dar la información debida a los pacientes, porque los medicamentos magistrales, como cualquier otro medicamento que se dispensa a un paciente, seamos nosotros quienes preparemos o no, siempre es parte de nuestra responsabilidad dar esa información que es útil y muchas veces vital para el éxito de una farmacoterapia y para la seguridad del mismo paciente. Por ejemplo, algo muy sencillo como al dar una pomada con hidroquinona, sabiendo que es fotosensible y es fotosensibilizante, indicar al paciente que no debe exponerse al sol cuando la usa, ¿no? O si encontramos algún dato erróneo en la indicación, bueno, platicarlo con el médico para que optimicemos esa indicación y el paciente obtenga el beneficio adecuado. Es un medicamento y una actividad el elaborar y dispensar medicamentos magistrales muy grande, que exige aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros años en la facultad y a lo largo de nuestros años de experiencia en la farmacia comunitaria o en la farmacia hospitalaria. Hay que diferenciar naturalmente un medicamento magistral de uno oficinal, sobre todo porque pudiéramos a veces no distinguirlos adecuadamente. Por eso en esta diapositiva les presento pues la definición. Un medicamento oficinal es el que se puede dispensar directamente a los pacientes en una farmacia. Son medicamentos preparados por el farmacéutico o por alguien bajo la supervisión del mismo farmacéutico y que está descrito en un formulario oficial que tiene un origen y una bibliografía de respaldo tanto en seguridad y eficacia y en la estabilidad, sobre todo, para su uso para su uso de venta libre. También no está exento de ser elaborado conforme las buenas prácticas del laboratorio, el control de calidad estricto, tanto de inicio con las materias primas, envases de acondicionamiento primario, como en el resultado final, en el medicamento ya elaborado. Y también no está exento de ser dispensado junto con la debida información a nuestros pacientes. La diferencia, como nos podemos dar cuenta aquí, es que para este medicamento oficinal no se requiere una receta, sino más bien una referencia, ¿sí?, a estos medicamentos en un formulario oficial. Realmente en la legislación mexicana tenemos una definición mucho más genérica que la que tienen ustedes en esta diapositiva, porque solamente la definición mexicana de medicamento oficinal dice que es un medicamento preparado conforme la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. De modo que nos deja en ambigüedad tanto los límites y alcances que tenemos para un medicamento oficinal. El suplemento para farmacias de la FEUM, de la Farmacopea Mexicana de los Estados Unidos, nos da una lista de aproximadamente 90, unos pocos más, medicamentos oficinales que son más comunes, según ellos mismos declaran. Sin embargo, a lo largo de toda la República Mexicana, al igual que en cada país, hay una tradición farmacéutica que, si bien no ha desaparecido y sí ha venido a menos, pero se conserva de manera muy local. Entonces, muchas veces uno puede encontrar un producto en una ciudad, en una droguería muy antigua, y no vamos a poder encontrar ese producto, ese medicamento oficinal en ninguna otra, ¿no? O si lo podemos encontrar, pero no va a ser la misma formulación. Lamentablemente, el paso de los años y el desinterés de parte de los profesionales de salud hacia este servicio de preparación de medicamentos, sobre todo en medicamentos oficinales, ha ocasionado que haya un vacío, al menos en México, de la información sobre seguridad y eficacia de estos productos que son elaborados siguiendo las buenas prácticas de manufactura y controles estrictos de calidad, al igual que, entre otras cosas, pues la competencia directa que tiene el servicio de farmacia magistral y oficinal respecto de la industria farmacéutica. Porque, por ejemplo, el medicamento agua de Libur sigue siendo producido
evidentemente por la industria, pero también por muchas droguerías. Y sin embargo, a veces hay desabasto. No se llega a encontrar en cualquier farmacia. O si se llega a encontrar, el volumen que está disponible es muy pequeño, por muchos motivos. Pero esto es un panorama general que nos permite entender que si bien no han caído totalmente en desuso, pero están en una posición en la cual nos pide a nosotros como profesionales farmacéuticos dar todo nuestro esfuerzo para actualizar la información de seguridad y eficacia de los mismos, aplicar de manera adecuada las buenas prácticas, las normas nacionales e internacionales en cuestión de preparación de medicamentos, de gestión de calidad, de buenas prácticas de laboratorio, de buenas prácticas de documentación, para volver a poner en un lugar visible este servicio tan grande que es la formulación que se puede hacer de magistrales y oficinales. Aquí, como parte también introductoria, quiero hacer mención de cuáles son nuestras responsabilidades como químicos farmacéuticos, porque a diferencia del resto de profesionales de salud, nosotros como especialistas en los medicamentos, sí nos toca profesionalmente atender todo el proceso de la preparación y vigilarlo para ver que se cumplan todas las normativas y que se haga una buena gestión de la calidad. Al fin y al cabo, aunque el médico prescriba algo, el químico farmacéutico va a ser el responsable del resultado final. Aunque el médico haya mandado una fórmula, quizá con alguna incorrección en algún ingrediente, en alguna posología, y si uno como farmacéutico preparador no despeja esa duda, no se comunica con su paciente, ni mucho menos con el prescriptor, y dejamos pasar por alto ciertas cosas, realmente quien está poniendo en peligro la vida de nuestros pacientes o agravar la condición de su salud somos nosotros. Somos nosotros quienes autorizamos una preparación, somos quienes aceptamos una receta y somos quienes debemos de dar esa información al paciente. Pasa muy seguido que quizá los médicos llegan a pasar más allá de la información publicada en guías de práctica clínica, en guías de farmacoterapia, farmacoterapéutica, en ciertos medicamentos. Y nosotros tenemos que ser esa conciencia que está por detrás para recordarles, doctor, doctora, esta posología, esta concentración, esta indicación parece no ser segura. O si es, o si acaso usted lo considera pertinente o que tiene un mayor beneficio más que el riesgo que conlleva usarla, bueno, hay que tomar estas precauciones, ¿no? Siempre es importante recordar que somos los responsables de los medicamentos. Y aquí nuestra labor, les recuerdo, siempre va a ser el de una responsabilidad tan grande como para ser aquellos que puedan negar o aceptar ciertas preparaciones. Dicho de otro modo, nos toca a nosotros decir, este medicamento sí lo puedo preparar, esta receta sí es válida, sí es prudente, o decir, no se lo puedo preparar. Hay personas que en algunos lugares están acostumbrados a llegar con fórmulas escritas en un papel o recetas fotocopiadas de no pocos años atrás, sino con una antigüedad tremenda. A veces las recetas originales que se vienen deshaciendo en las manos de nuestros pacientes y que quieren seguir usándolas. Pero a lo largo de todo este tiempo quizá no recibieron esa atención farmacéutica. Y uno le toca dispensar ese medicamento, decidir si se prepara o no, porque es uno responsable. Tenemos un problema a nivel operativo siempre que trabajamos en una farmacia, porque es el de ser a la vez profesionales de salud, pero a la vez vendedores de medicamentos. Entonces, quizá, aunque sería un beneficio económico recibir y aceptar hacer cualquier cosa que nos pidan, aún sin una receta debidamente requisitada o aún sin dar atención farmacéutica,
termina ganando lo que hemos prometido en hacer como profesionales de salud, como farmacéuticos. Hay diversos decálogos de la actividad ética del farmacéutico que nos tardaríamos quizá revisando, fundamentando y explicitando con muchos ejemplos el cómo poder aplicarlo en estos casos. Sin embargo, con pocas palabras me basta decir que nosotros somos responsables del resultado y somos responsables a veces hasta de la vida, de algo que puede decidir la vida, en varios niveles, tanto en una calidad como en una mejoría significativa. Por ejemplo, personas que efectivamente con un medicamento que tú prepares sanen, o personas que necesitaban paliar algún síntoma con lo que tú has dispensado mejoren, entre otras cosas. Y es una responsabilidad tan grande como como aquel que la del quien prescribe un medicamento. Entonces, con estas consideraciones, solamente basta mencionar que pues nos toca a nosotros ser responsables de todo el proceso, a través de vigilar muchas cosas, sobre todo en cuestión de la calidad. Trabajar con materias primas de calidad farmacéutica que cuenten con un certificado de análisis, respetar las caducidades de las materias primas, tener criterios de aceptación de los productos, valores de referencia, indicar en las etiquetas o marbetes realmente cómo es que deben ser almacenados, en fin. También en la parte operativa tenemos que ser vigilantes constantes de la calibración de nuestros instrumentos, sobre todo en cuestión de las pesadas y de la medición de volúmenes, quizá más en lo de las pesadas, ya que nuestras balanzas sabemos que tienen pues algunas condiciones que pueden ser afectadas, como la exactitud, la precisión, la repetitividad y todas estas que pueden ser tratadas estadísticamente y corregidas y prevenidas mediante correctas técnicas de calibración. También es importante evitar la contaminación cruzada. Somos los primeros que deberíamos de preocuparnos porque no hubiera nada de contaminación en el área de preparación de medicamentos, quienes no podríamos aceptar ni siquiera que vuele un pequeño mosquito de fruta en el aire de nuestra zona, los que somos los principales en estar comprometidos en usar el equipo de seguridad, no solamente para protegernos a nosotros, que nos exponemos a muchos productos químicos nocivos o sensibilizantes, sino también a nuestros propios pacientes, que pueden ser consumidores de algún producto de contaminación. Por ejemplo, cosas físicas como una pestaña, como quizá una mota de polvo, basura pequeña, polvo de alguna otra preparación que haya volado, etc. Y pues obviamente, y lo más básico, es vigilar que nuestra gente que elabora medicamentos o que está cerca del área de preparación, pues no esté o no tenga problemas de salud infectocontagiosas, ya que sobre todo muchas de estas se pueden transmitir precisamente por diversos vectores. Uno de los vectores siempre va a ser los fluidos, ¿no? Los fluidos como las gotas de saliva, los fluidos nasales, etcétera. Y que pues bueno, aunque el uso de guantes, cubrebocas, cofia, bata nos da cierta seguridad, pero siempre por buenas prácticas de laboratorio serían algo que no podíamos permitir nunca. Ya que nosotros tenemos un tiempo limitado, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte introductoria y solamente me quedo deseándoles lo mejor y presentándoles estos 3 recursos bibliográficos con los que ustedes se pueden apoyar, que es el libro de Judith Thompson, Práctica Contemporánea de Farmacia, en la cual es un curso, a mi parecer, muy completo
sobre lo que es la labor del farmacéutico en la preparación de medicamentos magistrales y oficinales, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, como a nivel de central de mezclas, porque es muy didáctico, contiene información vasta en cuestión de materias primas, procesos, formas farmacéuticas, etc. El segundo documento es la Guía de Buenas Prácticas de Elaboración y Control de Calidad de Preparaciones Magistrales y Oficinales de la Red Iberoamericana de Medicamentos. Esta guía es fundamental porque nos describe de una manera mucho, pero mucho más amplia los requisitos que debería cumplir cualquier farmacia en México y en toda Iberoamérica que quiera preparar medicamentos. Y de dónde sale el sustento para dar este documento como guía en México, pues del mismo suplemento para farmacias, porque en su capítulo correspondiente a fórmulas magistrales y oficinales, ahí mismo declara que se puede ampliar la información sobre los requisitos que debe contar una farmacia en esta guía de buenas prácticas. Y bueno, finalmente decir que este suplemento de la farmacopea para farmacias tiene un capítulo mediano en el cual se explicita pues los requisitos de las recetas, los requisitos del personal, de las instalaciones, de los insumos, de los registros, del material y pues bueno, como les decía, también algunos ejemplos de fórmulas oficinales más comunes. Sin más por el momento, les agradezco y éxito.